Las ayudantías van a ser todas grabadas. Recordar que debido a que no sé si le pasan al ayudante la versión que es como full de Zoom, no puedo grabar los 80 minutos completamente. 80, 70, 30, 70 minutos completamente. Así que cuando se acaben los 40 minutos, quizás se me olvide avisar, pero en el momento en que se pare el video, se salgan ustedes, simplemente ustedes vuelven a entrar. Ya, ahí no creo que haya ningún problema. Ustedes se vuelven a entrar nomás al mismo link. Ya, bien. Vamos a partir directamente con el primero de acá. Y después ustedes me dicen, no, ¿sabéis qué? Yo creo que ya eso ya lo vimos, o quizás se repiten los ejercicios con la cátedra, no sé yo cuáles son los ejercicios que vienen de la cátedra, así que ustedes ahí me avisan. Así que por favor, el ejercicio uno ¿lo vieron en en la cátedra? ¿O con el profe? Ahí para que me respondan, por favor. Ya. El Entonces, 2 lo hicieron en un video. ya, vale, gracias. Y entonces vamos a ver el primero, no hay esta parte de vectores, No, ¿sí? el 2 está en la guía anterior. En la guía anterior, ¿cuál es la guía anterior? O sea, hay uno que hicieron en un video. Ya, Quizás me confundí. Pero hay uno que el profe hizo en el video como de la clase de mañana. ya, a ver. Espérate, lo estoy buscando. Creo que lo tengo acá. Deja de buscar. De fuerzas. La suma de vectores, la 2 del video. Alguien Sí, puso. hay una Sí, que es muy fácil, que es la primera. ya, bueno. Ese es un ¿Este? ejercicio. Sí, creo. Ya, bueno, vamos, revisemos entonces y ahí me aprovechan de consultar. Voy a hacer el primero sencillo, pero veámoslo igual, que es como la base de todo esto. Yo para resolver estas cosas lo hago con el OneNote, así que revisemos nomás. Bien, aquí yo le pongo estas cositas. Ya, entonces, escuché guía anterior y quedé. Sí, sí, creo que de hecho esta es la primera guía, pero no importa, no importa. Vamos a realizar lo que estamos viendo acá y después vamos a ver por puntos. Por último, si es que ya lo vio el profe, por último, si tienen dudas, lo podemos ver de nuevo, sin eso no hay problema. Bien, ¿qué nos pregunta esto? A ver, tengo problema técnico con la tableta. Ahí creo que sí funciona. Ya. Dice, hallar la dirección y módulo de los vectores. Bueno, ahí diré tres vectores que están puestas con notación de como coordenadas, ¿cierto? Pero en realidad es lo mismo. Uno generalmente en física, cuando ustedes trabajen ya en la física 2 y en electromagnetismo, uno generalmente ocupa la otra notación, que no sé si el profe la pasó, que voy a decir que este es el primero. Eh, Isidora, te voy a mutear ya porque se escucha. Ah, sorry. Ah, bueno, ya tú lo hiciste. Ya. Entonces, el D de acá, que lo voy a anotar acá, eso es una forma de anotar el vector, ¿cierto? Pero ustedes saben que existe la forma con vectores unitarios, que generalmente es, si no me equivoco, se ocupa el itongo y jtongo, ¿sí? Que yo estoy acostumbrado a usar la otra, por si acaso yo finalmente ocupo x tongo y 5 e itongo, que en realidad es lo mismo. Así que esto de acá lo manejan, ¿cierto? Ustedes saben que esto se puede construir así, ya que estos son vectores unitarios, en realidad es para poder mostrar la dirección. Ya. Bien, entonces la dirección se refiere hacia dónde está apuntando dentro del plano cartesiano. En este caso de acá tiene dos componentes, por lo tanto, esto es un vector que se dibuja en un espacio de dos dimensiones. El espacio de dos dimensiones es el típico plano cartesiano, que sería de esta forma, ¿cierto? Que aquí esto lo denoto como X por convención, ¿cierto? El X apunta positivo hacia allá y lo Y positivo hacia arriba. Entonces, si quisiera yo dibujar este vector, tendría que buscar dos unidades en X, que sería, por ejemplo, acá, así para que quede casi igual, aquí en el Y vamos a fallar,
y tendría que poner 5 unidades en i, que podría ser a acá arriba, ¿cierto? Va a quedar justo ahí. No sé si puedo ampliar esto. Creo que como ya está dibujado no se puede. Pero sería app acá arriba. Lo voy a dibujar acá para que se pueda ver. Entonces este vector, ¿cómo sería? Si el vector está situado justo acá, sería una flechita hacia acá, ¿cierto? Entonces la dirección sería, podríamos decir que es el ángulo con el que se eleva con respecto a este x de acá, que generalmente es la referencia. Generalmente decimos que justo en el positivo del x, esta línea que está acá, es donde el ángulo vale 0. ¿Sí? Esto es solamente referencia. Y con respecto a este ángulo, vamos a decir hacia dónde se apunta este de acá, que sería este vector, que lo voy a llamar este alfa, que sería la dirección. Y el módulo es simplemente la amplitud de la flecha, ¿cierto? O sea, la distancia completa de la flecha. Bien, esto no es difícil. Voy a anotar siempre como módulo con las barras. En este caso, para calcular el módulo de D, lo que vamos a hacer es aplicar Pitágoras, que sería que este lado de acá al cuadrado más este lado al cuadrado, raíz de eso va a ser igual a esta amplitud. Eso es simplemente aplicar Pitágoras. Así que esto de acá, la amplitud sería la raíz del 2 elevado a 2 más 5 elevado a 2, y eso va a ser igual a raíz de 29. Bien. Y para poder determinar el ángulo de acá, lo que vamos a hacer es de nuevo vamos a aplicar en este caso trigonometría. Acá hay distintas formas de hacerlo. Generalmente uno no tiene el módulo, sino que tiene los vectores, ¿cierto? O sea, tengo las componentes en X y la componente en Y. Así que en ese caso es más sencillo aplicar esta, que lo voy a mostrar ahora, que sería tangente. Lo voy a anotar acá. De hecho, voy a hacer el dibujito rápidamente. No sé si hay un triángulo rectángulo acá, creo que no. Aquí para que quede como referencia el tiro, cualquier cosa. Ya, digamos que esto es un triángulo rectángulo, sé que no quedó tan bien, pero digamos que lo es. Si este de acá es un ángulo beta, esto es ángulo recto, y esto de acá, vamos a decir que es B, y este es A, ¿cierto? Para poder determinar este ángulo de acá, podemos ocupar lo que es tangente. Tangente de beta sería igual a el cateto opuesto, B, partido en el cateto adyacente, que sería el B. Y de aquí ustedes podrían aplicar un tangente a las menos 1. Y esto de acá les va a quedar beta igual a tangente a la menos 1 de B partido en A. Y generalmente esta es la forma para poder determinar ese ángulo. Así que en este caso vamos a aplicar lo mismo para poder determinar el alfa del ejercicio. Esto puede ser tangente a la menos 1 del cateto opuesto, o en este caso el eje Y, que sería el 5, partido en 2. Y eso no sé cuánto da. A ver, voy a abrir algo para calcular. Ya, pero hasta acá, esto una vez cálculo nomás, que ustedes pueden ocupar calculadoras. ¿Hasta acá alguna duda con esto? Todo claro. Ya que bueno, voy a calcular la cuestión. Esto es 5 partido en 2. Veamos cuánto da. Ya, a mí me dio que esto es 68,2 puede ser, que está en grado. Bien, si revisamos la guía, los otros ejercicios son iguales, entonces yo creo que no es necesario realizar lo otro. Eso sí, tener en consideración el f de acá, que si yo lo dibujo, lo voy a hacer acá rápidamente. Bueno, está aquí, no sé, está aquí. Si yo dibujo el vector f, que va a ser acá, el vector f es 6 y tongo menos
4J tongo, ¿cierto? Si yo dibujo el plano cartesiano aquí de nuevo para poder dibujar ese vector, si se fijan, en este caso, los y apunta hacia abajo. Así que esto es x, esto y esto aquí tiene la proyección hacia los negativos. Y esta cosa sería como algo así, ¿cierto? Donde aquí está en 6 y esto está en -4. Entonces, aquí la diferencia es que generalmente se toma como les comenté, se toma como referencia de acá, esta línea, como el 0. Entonces, en este caso, ustedes tendrían que utilizar como ángulo completo desde acá hasta acá para que sea positivo, o si quieren hacerlo negativo tendrían que hacerlo de acá hasta acá. Pero en ese caso el ángulo que les va a marcar es negativo, porque esta es mi referencia positiva, y de esta hacia atrás es negativo, y de esta hacia adelante es positivo. ¿Sí? Dígame si se entiende eso. Esto es solamente referencia, aquí no afecta en nada. En realidad, si ustedes calculan el ángulo de la misma forma, seguramente le va a dar el ángulo negativo. Pero eso quiere decir que ese ángulo negativo es tomando como este X, esta línea de acá, como mi referencia de ángulo cero, que sería acá. Este es mi cero. Disculpa, Dime. para que fuera positivo, tomo el más grande, ¿cierto? Sí, sí. Esto es convención. Gracias. Esto es convención. Recuerden que se considera generalmente en física como, bueno, en el resto de ciencia igual, como sentido antihorario, como positivo. O sea, contrario a las manecillas del reloj, hacia acá. Cuando ustedes vean movimiento circular, también van a tomarlo de esa manera, positivo hacia allá. Yo a la tangente le sumé 360. Está bien, porque si tú calculas esto directamente con esto, te va a dar un número negativo. Y ese número negativo, que va a ser este de acá, a 360, si le suma eso, te va a dar este que es completo de acá, este grande. Así que eso debería estar bien. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? Si todo bien, yo creo que es mejor pasar a otro tipo de ejercicio. El 2 lo hicieron entonces, ya se me olvidó, así que lo hicieron. Igual podemos pasarlo. A ver el 3, dado los vectoriales. Ya, vamos a ver el 3, ¿ya? Entonces, ya. Dice que dados los vectores A de 11 unidades, eso se refiere a que su amplitud, ¿cierto? La magnitud del vector, haciendo un ángulo de 60 grados con el eje X, el vector B de 9 unidades y en la dirección positiva 9 unidades y en la dirección positiva de X, me imagino que significa que está apuntando solamente, no tiene ¿cómo se llama? Eh, tiene ángulo cero, ¿sí? Pide hallar el módulo de la suma de los dos vectores. Ya, primero que todo vamos a dibujar los vectores. Voy a tomar de nuevo un plano cartesiano para eso. Quedó azul, prefiero que sea blanco. Ya, entonces, en este caso, el vector A dice que es 11 unidades. Sería algo así. Está en 60 grados. 11 unidades y 60 grados con respecto al eje X. Sería algo de esta manera. A ver, igual creo que tengo aquí para dibujar flechas, sí. Ya sería como algo así. Y dice el vector B de 9 unidades y en dirección positiva del eje X. Lo voy a dibujar aquí mismo, pero en realidad depende de cómo hagan la suma hacia dónde quede. Pero esto va a ser un vector hacia allá. Este de acá es eje Y, este es eje X, este es B y este es A. Este está a 60 grados. Me pide entonces hallar la suma. Ya, ¿qué pueden hacer ustedes acá? Aquí lo que yo creo que es mejor, que generalmente lo que a mí me gusta es trabajarlo de manera analítica. Para poder trabajarlo de manera analítica, tenemos que determinar el vector como plano, como esa forma, esa notación de coordenadas, que es la de acá, ¿sí? Notación de coordenadas, o en notación
analítica, que es con el vector unitario. Yo prefiero la segunda, así que vamos a calcularlo así. Primero que todo vamos a ver el vector A. Lo voy a anotar acá. Ya, el vector A. Para poder determinarlo, tenemos su amplitud y tenemos su ángulo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Determinar las componentes. En este caso, este vector tiene componente en el eje X acá y tiene componente en el eje Y. Para poder determinar esto, lo que hay que hacer es simplemente aplicar trigonometría. Tengo la amplitud y tengo este ángulo. Puedo determinar entonces la magnitud, el largo del cateto adyacente aplicando trigonometría utilizando el coseno. Entonces, esto es el X, ¿cómo lo hago? Lo voy a intentar así. A sub X va a referirse a la componente en X. Entonces, para determinar esto, sería la amplitud 11 por coseno de 60. Ya, alguien que no tenga claro por qué esto es así. ¿O se entiende? ¿Se entiende por qué esto es así? O igual lo puedo explicar, no tengo atado con eso. ¿Se entiende por qué esto es directamente así? Ya, Frela entiende. Ya, bueno, Javi y Pamela también. Bueno, en realidad no queda, eh, nunca va a estar de más. Voy a dibujar el triángulo acá y lo voy a mostrar. No está de más. Bien, este es el triángulo rectángulo. Vamos a decir que este es el lado A, este es el lado B y este es el lado C, ¿cierto? Aquí voy a tener un ángulo que puede ser alfa. Entonces, ¿qué dice las definiciones, ¿cierto? De las expresiones típicas de trigonometría? Dice que el coseno del ángulo, alfa en este caso, va a ser igual a el cateto adyacente, que sería B, partido en C. En el caso del seno, este va a ser igual al cateto opuesto, en este caso A, partido en la hipotenusa. Y en el caso de la tangente, este ya lo vimos, es el adyacente, el opuesto partido en el adyacente. Y esta de acá viene simplemente de despejar de esta el C, que es la hipotenusa, que en este caso es la misma hipotenusa que la amplitud de esta de acá, que sería la roja. Así que de ahí viene, simplemente pasar multiplicando el C y uno obtiene esto de acá. Bien, esto es 11, esto de acá es coseno 60, esto es, no me acuerdo si es un medio o raíz de 3 partido en 2. A ver, ya Martín me dice que es un medio. Sí, está en lo correcto. Bien, así que esto sería 11 partido en 2. Y para el caso de la componente en I, esto sería lo contrario, simplemente ocupar esta de acá, el seno del ángulo, y para eso solamente sería 11 por seno de 60, y eso va a ser igual a 11 por raíz de 3 partido en 2. ¿Cuánto da esto? Lo voy a calcular al tiro. 11 por raíz de 3 partido en 2. Eso da aproximadamente 9,9.53. Y esto de acá es 5,5. Y, por lo tanto, para escribir el vector A, esto sería A igual a 5,5 y tongo más 9.53 J tongo. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Ya. Bueno, en el caso del B es mucho más sencillo porque dice que está apuntando en dirección positiva de X.
Eso es este vector que está dibujado acá, y aquí evidentemente no tiene componente en Y, solamente tiene componente en X. Así que el vector B va a ser igual a 9 unidades. Y esto apunta directamente al eje X. Así que sería eso. La primera pregunta es la suma. ¿Sí? Ahora sí, a responder las preguntas. Esto es A. La suma sería el vector A más B. Eso va a ser igual a... recuerden que esto se suma por componente. Sería 5.5. Bueno, el módulo. 5.5 más 9 en Itongo más 9.53 en Jtongo. Y eso va a dar igual a 14,5 Itongo más 9.53 Jtongo. Y ahí está. Me preguntan el módulo de la suma, así que el módulo de A más B es igual a la raíz de 14.5 al cuadrado más 9.53 al cuadrado. Y eso me va a dar aproximadamente 14,5 elevado a 2. Entonces 9.5 elevado a 2. Ya me dio 17.35. Y estas son unidades. Aquí no sabemos cuánto mide, pero dejémoslo con que son unidades. No se cambió. Ya, la B era la diferencia de los vectores, que sería simplemente hacer lo mismo, restar. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Ya, gracias. Ya, como les digo, el B es simplemente aplicar lo mismo, pero en vez de más es restar. Así que en realidad no es mucha diferencia con hacerlo o no. Sigamos viendo. ¿Cuál? No sé si han revisado la guía, no sé cuál les tinca a ustedes hacer de la guía. A ver, allá en la presentación. Díganme cuál, el 5. Ya, Gustavo dijo el 5. Bien. Dice, hallar la fuerza resultante que los cables ejercen sobre el soporte de un puente. En este caso sí tenemos, bueno, en realidad no me fijé, pero en este caso sí tenemos unidades, así que acá sí va a afectar eso. Eh, bueno, las fuerzas, en realidad cualquier tipo de vector se tiene que sumar por componente, así que para poder determinar las fuerzas resultantes lo que tenemos que hacer es sumar cada componente de fuerza. Así que vamos a hacer eso. Vamos a partir con F3, que se ve que es la más sencilla. Entonces, este es F3. Vamos a descomponer los vectores de la misma forma que en el caso anterior, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido, si no es tan difícil. Sabemos que esto es 50, mejor como un color más claro. F3 va a tener la componente en I, Itongo, más una componente en Jtongo.
Y ya sabemos que para determinar esto simplemente se aplica trigonometría. Entonces, para el caso de la componente en eje X, sería el módulo 50 por el coseno de 45. Y en el caso del eje Y, que sería la componente, lo que proyecta hacia acá, ¿cierto? La componente en eje Y es ocupar la misma pero con el seno. Así que esto sería 50 por el seno de 45. Así que esto sería 50 por raíz de 2 partido en 2, o 25 por raíz de 2 en itongo, más 25, lo mismo porque es, es ángulo de 45 en j tongo. Ahí estaría el primero, lo voy a separar aquí con un puntito. El segundo sería F2. Aquí, si no me equivoco, este ángulo que muestra acá es un ángulo que es con respecto a este primer vector de F3. Por lo tanto, el vector completo de este, desde aquí hasta acá, tendría que ser la suma de 30 con 45. Así que para determinar F2, esto sería itongo 75 por el coseno de la suma de los ángulos, o sea, 45 y 30, que eso sería 75 más itongo, que sería lo mismo, pero en vez de coseno sería seno. Bien, ¿alguna duda hasta acá con esto? Aquí el único que va a ser en realidad diferente va a ser el vector F1, porque si se fijan, el 30 es con respecto al eje Y. Acá hay dos formas de hacerlo. La primera es considerar todo el ángulo, que sería desde el eje X la referencia hasta acá, para el cálculo. O también lo que se puede hacer es tomar la misma referencia que ya está entregando esto. Porque si se fijan aquí se puede determinar las componentes, pero hay que tener algunas consideraciones. La primera es que en este caso el ángulo de acá está adyacente, o sea el ángulo de 30 grados es adyacente con respecto al eje Y. Y lo otro es que en el eje X está apuntando hacia los negativos. Si se fijan, acá está el plano X negativo. Por lo tanto, para determinar F3, F1 en realidad, F1, primero en la componente y tongo, si se fijan, eso está apuntando, como está apuntando a los negativos, yo puedo asumir de inmediato ese valor como negativo, X como un menos. Luego aplico la trigonometría normal considerando este triángulo que se forma con el eje Y. Pero en este caso el eje X es opuesto. Por lo tanto, para determinarlo acá sería la amplitud 80 por el 0 de 30, ya que es el opuesto. Más itongo, que en este caso es más sencillo, es simplemente el 80, que es la amplitud, por el coseno de 30, ya que la componente ni es el adyacente. Ya, ¿hasta acá alguna duda? Al menos con el último vector. ¿Lo podrías repetir, por favor, la lógica del F1? Ya, mira, mejor lo voy a dibujar aparte, para que se vea mejor. Gracias. Ya. Lo voy a dibujar acá. Bien, entonces está el eje
X, y acá sabemos que es con 120 en ángulo. ¿Está bien? Sí, debería darte lo mismo. Debería darte lo mismo, sí. Sí, porque es considerar bueno, es considerar el ángulo completo. De hecho, voy a dejar voy a escribir cuánto da y después termino de resolverlo. Ahí para que vean si da correcto. En este caso de acá, bueno, esto es seno de 30, así que un medio. Esto va a ser igual a menos 40 más j por coseno de 30. Esto sería 40 por radio 3. Así que debería dar eso. Bien, a lo que me refería es que como al fin y al cabo, este vector que apunta hacia allá tiene 80, ¿cierto? Y esto es 30. El tema de ocupar el coseno, ¿cierto? El seno es solamente de referencia, no es algo que se tenga que aplicar necesariamente a cualquier tipo de vector. En este caso, si yo me doy cuenta, yo estoy formando un triángulo acá, ¿cierto? Y este de acá, esta parte de acá sería, si esto es F1, así que esta parte de acá sería F1X, que es la componente en X, que en realidad tiene el mismo tamaño que lo que está acá. Y esta de acá sería el F1Y, que es este cateto de acá. Entonces, esto de acá sería el cateto adyacente y el cateto opuesto del triángulo. Entonces, si yo quisiera determinar el valor de los catetos, F1X, tiene que ser el seno, la amplitud de esto, que en este caso es 80, esto de acá no es ángulo, que en este caso es 80 por el seno de 30, porque es el cateto opuesto, ¿cierto? Opuesto al ángulo. Acá está el ángulo, acá está el cateto. Y para determinar la componente en Y, sería 80 por el coseno, ya que en este caso Y es el cateto adyacente. Al fin y al cabo, esa siempre es la lógica. Quizá es mejor tener esa idea que aprenderse de memoria que el eje X con coseno y el eje Y con seno, ¿sí? En realidad es manejar directamente la lógica del triángulo. Lo único que resta para poder terminar esta parte es que, si se fijan, voy a anotar el vector. Sería F1. Esta es mi cateto en eje X. Sería entonces, eso es 40, porque 80 por seno de 30 es 40, más esto en eje X, y más 40 por raíz de 3. Lo único que me queda aquí, que no se va a determinar de manera automática porque estamos calculando tamaño, o sea, distancia. O sea que si yo calculo esto de acá, no me va a dar negativo. Pero sabemos que en el eje X, el vector apunta hacia los negativos. Eso se puede ver. Por lo tanto, yo sé que esta componente es negativa, solamente por dirección. Obviamente por tamaño nunca va a ser negativa porque no existen distancias negativas, pero sé que en este caso de dirección, este cateto apunta hacia los negativos. Así que me queda de esta forma. Por eso me queda así. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? Ya, qué bueno. Elijamos un ejercicio, ya nos quedan 2 minutos para que se acabe, así que vamos a elegir el ejercicio y cerramos y volvemos a conectar. ¿Ya? Bueno, hicimos el 5. No sé si les tengo que hacer otro de estos de acá o hacemos la siguiente guía, ya que será como la mitad de la ayudantía. Tenemos 2 guías, así que se supone que. Fuerza total. Bueno, son la mayoría de los ejercicios parecidos. No sé cuál quieren ustedes. Díganme cuál les tienen que hacer.
De ese profesorado. Sí, creo que esta sí la vi en un video. Sí. Ya, entonces está hecha. Hallar los puntos A y B en las figuras. ¿Ya qué se refiere con los puntos? Se referirá a la coordenada. La 2 no entiendo cómo saco el ángulo de F1. Esta de acá, de F1, esta de acá. Ya bueno, veamos eso y después vemos el 3. A ver, yo no lo entiendo. No sé a qué se refiere. Pero ahí lo vemos, quizá ahí cachamos cómo se hace. Ya, vamos a ver solamente lo del ángulo en este de acá porque este lo hizo el profe y después vemos el 3. Ya, voy a cerrar la sesión porque ya nos queda menos de un minuto. Nos volvemos a conectar al mismo link. ¿Ya? Ya. Estoy compartiendo, sí, sí, ya. Listo, entonces la consulta era cómo determinar el ángulo F1, pero yo tengo una duda. eh, tengo una duda. Ah, pero acá dice que esto tiene una cierta proporción, ¿cierto? O sea, no estoy tomando el tamaño completo del, de la flecha, ¿cierto? Tengo esta proporción de acá. En proporción, tengo que esto va, por así decirlo, si mi cateto, a lo mejor lo voy a dibujar acá, voy a dibujar la flecha completa. Ya, lo que pasa es que en este caso, yo no me están diciendo directamente cuánto mide, por ejemplo, desde el pivote, no me están diciendo cuánto mide completamente esto de acá. O sea, no sé cuánto vale F1i ni F1x, pero me están diciendo en qué proporción se encuentra la inclinación. Me están diciendo que si yo tomo una porción de acá, se cumple que esta porción es 1 y 1. Eso quiere decir que F1x, que no lo conozco, es igual que F1i. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Entonces, claro, son iguales y para poder determinar el ángulo, también puedo utilizar esta misma de acá porque va a ser lo mismo. Si yo tomo, por ejemplo, vamos a calcular el ángulo. Este ángulo sería el de acá. Digamos que el de acá. Alfa sería igual a tangente a la menos 1 de F1i, que es la de acá, y F1x. Pero yo sé que estos son iguales. Por lo tanto, como son iguales, se pueden simplificar. Y si simplifican, me va a quedar 1, que en realidad es lo mismo que haber puesto, en este caso de acá, tangente a la menos 1 de 1 partido en 1, es lo mismo. Y esto de acá es igual a 45. Eso es. No sé si se entendió. Sí, en realidad es marcar como, es algo así como una proporción de los catetos, por así decirlo. No es el cateto completo, no es el tamaño completo de la componente en X ni de Y, pero se manejan en esta proporción. Ya, entonces vamos a ver el ejercicio. El ejercicio 3 no me llamó la atención porque no lo entiendo bien, así que vamos a verlo.
Ya, ¿qué dice esto? Dice hallar los puntos A y B en la figura siguiente en 3D. El punto B está a una altura de 4 metros. Ya, entonces voy a asumir, que creo que eso es lo que se está buscando acá, que esta intersección de acá es el origen, o sea, este punto de acá. Vamos a asumir que acá está el origen del sistema de coordenadas. Este es distinto porque este está en 3 dimensiones, así que, a ver, no sé si... Acá lo que tenemos es algo de este estilo. Generalmente, cuando uno dibuja en 3 dimensiones, considera este X, este Y y este Z. Generalmente la altura es Z. Entonces, vamos a asumir este mismo sistema de coordenadas que dibujé acá. Esto mismo con respecto a esto de acá. Entonces, ¿qué sabemos? A ver, voy a hacer esto un poco más grande, eso sí, porque después dibujo encima. Este lo voy a así. Y esto de acá lo puedo borrar. Y aquí tengo esta flecha que quede más derecho. Bien, entonces vamos a asumir que esta es mi referencia, que es la misma que está acá, que quizás justamente esa era la idea, ¿no? Esto de acá es Z, esto es Y y esto es X. Dibujemos los puntos, donde se supone que está. Dice que A se encuentra en el eje X, que sería entonces acá, ¿cierto? Cuando en eje X hay 3 metros con respecto a Z, ¿cierto? Que sería acá. Esto es 3 metros. Luego dice que está elevado 2 metros, por lo tanto sería 1, 2 en el eje Z, 2 metros. Mejor, para no anotar la unidad, ya sabemos que esto de acá tiene unidades de metros. Voy a anotar acá, metros, metros, y esto es metros. Por lo tanto, este es 3 y este es 2. Así que aquí va a haber un punto donde se intersectan, ¿cierto? Que eso es lo que me están pidiendo. Ese punto es A. Y en el caso de B, dice que está a 6 metros de Z, o sea que estaría acá en 6. Y me dice que el punto está a una altura de 4 metros, por lo tanto estaría acá. APP. Vamos a tirar líneas punteadas para ver dónde se está intersectando. Bien, pues ahí está la intersección. Así que, hallar los puntos. Bueno, esto es sencillo. Sabemos que de manera general, uno dice que el punto A, por ejemplo, tiene su punto en X, su valor en X, ¿sí? Digamos valor X. No, porque sí parece vector. Simplemente digamos que por cada casilla, este es X, este es Y y este es Z. Así que en el caso del vector A, en X es 3, en Y es 0 y en Z es 2. Y el vector B, siguiendo lo mismo, en X es 0, en Y es 6 y en Z es 4. ¿Está bien o no? ¿Se entiende? El punto B está en altura 4 metros. Bien. Quizás la idea original de este ejercicio era calcular el largo de esta cuerda
Ahora que lo pienso, como que me da como más sentido que esa es la idea, calcular el largo. Así que les pregunto a ustedes, ¿cómo puedo determinar cuánto es el largo de la cuerda que une los puntos? Que sería entonces algo así, algo de acá hasta acá, ¿cierto? Azul. La diferencia de ¿Aló? ambos componentes. ¿Aló? La Sí, te distancia, escucho. creo que se sacaba la diferencia de los componentes, o sea, digamos, AX y BX menos. O sea, esos se restan, después el Y de un lado se resta con el otro, y el Z de un lado se resta con el del otro, y Ya. cada uno de esas restas van al cuadrado y eso en raíz, así se acaba, ¿no? Bien, 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 bien. De hecho, eso justamente es la fórmula de distancia que está diciendo Catalina, es lo mismo. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos determinar este vector. ¿Sí? Lo vamos a hacer, no sé si sí, pero me parece buen ejercicio. Vamos a decir que este vector es el vector C, ¿cierto? Que sería el vector que apunta desde A hasta B. Va a tener esa referencia. Por lo tanto, para determinar ese vector C que apunta desde A hacia B, lo que hay que hacer es restar B menos A, o sea, los puntos, punto A menos el punto B. No, al revés. El punto B menos el punto A. ¿Sí? Esa es la forma de determinar este vector. Bien, pues esto es sencillo, es simplemente restar cada componente. La diferencia es que aquí va a quedar un vector. En este caso sería 0 menos 3, que sería entonces 3. En itongo, 6 menos 0, no, mejor lo anoto, mejor lo hago todo. 0 menos 3, itongo, más 6 menos 0, en jtongo, más 4 menos 2, en ktongo. Así que de acá sabemos que el vector C es menos 3 más 6 más 2. Ese es el vector. Y si yo quiero saber la distancia de esos puntos, simplemente calculo la magnitud de esto, que sería entonces C sería la raíz de menos 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso daría 9 más 36 más 4. Y eso es 49. Y esto es 7. Bien. Y esa es la magnitud. Esto está en metros, así que yo puedo poner acá que está en metros. Si se fijan, lo que se aplicó acá es la misma fórmula de distancia. Porque aquí resté los puntos y después lo eleva al cuadrado. Que sería lo mismo que, por ejemplo, crear la fórmula que sería raíz de un x2 menos x1 al cuadrado más x2 menos y2 menos y1 más z2 menos z1. Es la misma fórmula, es lo mismo. En realidad esto de acá también en realidad es sencillo, ¿sí? Bien, ¿alguna duda con esto de acá? ¿Con lo último que se hizo? ¿A qué le llaman los componentes? Mira, las componentes son las proyecciones del vector en los respectivos ejes. ¿A qué me refiero? Ya, ya, ¿Entendiste? ya. Sí, sí, sí. Ah, ya, ya. Ya, ¿hay alguna duda? Todo bien. Ya, pues, sigamos viendo qué hay acá.
Ya, encontré el ángulo entre dos vectores de 10 y 15 unidades de longitud cuando su resultante tiene... Mm, ¿Cómo sería la 4? Ya veámoslo, pensémoslo un poco. A ver, vamos a hacer el 4. Yo creo que este ya sería el último. Ya dice encontrar el ángulo entre dos vectores de 10 y 15 unidades de longitud cuando su resultante tiene 20 unidades de longitud, 12 unidades de longitud. Mm, Ah, o sea, en este caso estamos diciendo que tengo un vector que sería, por ejemplo, este de acá, que este tiene 10 unidades, ¿cierto? Y tengo otro vector que sería, por ejemplo, uno acá, y esto de acá tiene 15 unidades, por así decirlo. Entonces, la resultante de esto tendría que ser algo como esto, ¿sí? Sería un vector de acá hasta acá. Entonces, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando cuánto es este de acá, este ángulo, si por ejemplo este de acá vale 20 unidades. Ya, una buena pregunta, a ver. A ver, ¿qué se le ocurre a usted que podríamos aplicar? Creo que podemos aplicar el teorema del coseno, ¿o no? Creo que aquí hay que ocupar ley del coseno y el seno, algo El así. teorema del coseno, ¿cierto? Sí. Ya, pues, entonces vamos a aplicar el teorema del coseno. Digamos entonces que este de acá vamos a decir que este de acá es A, este de acá es B y este es C, ¿cierto? Este ángulo de acá debiese ser la mitad. O podríamos, sí, pues este ángulo de aquí, esta línea que se está cruzando acá, debiese valer la mitad del ángulo que está acá. Corríjanme si digo algo equivocado, si ustedes se dan cuenta. Ya. Entonces, me piden determinar ese ángulo, o sea, algo. Así que si aplicamos el teorema del coseno, este de acá vamos a terminar B, así que en este caso sería que B al cuadrado es igual a al cuadrado más C al cuadrado menos A por C por coseno de alfa partido en 2. ¿Está bien, cierto?
Y aquí ya no me acuerdo bien de esto. Creo que sí. Ya, alguien que... Sí, yo creo que sí. Lo veo raro porque estoy ocupando letras distintas, pero yo creo que está bien. Ya, pues entonces, en este caso de acá, es sencillo porque tenemos todos los valores. Yo sé que A vale 15, sé que B vale 10 y sé que C vale 20. Por lo tanto, esto de acá sería 10 al cuadrado por 15 al cuadrado más C 20 al cuadrado menos 15 por 20 por coseno de alfa partido en 2. ¿Sí? Así que de acá vamos a despejar el coseno primero que todo. Vamos a tener coseno de alfa partido en 2 igual a 10 al cuadrado menos 15 al cuadrado menos 20 al cuadrado partido en menos 15 por 20. Y de acá podemos despejar, podemos aplicar, primero que todo, un coseno a la menos 1. Por lo tanto, vamos a obtener menos 2ac. ¿Sería menos 2ac? Es pregunta de que está mal. ¿Sabes qué? Mejor lo voy a buscar. Voy a buscar. Yo me acuerdo que era así, pero el coseno. Pero mejor me aseguro. Ah, sí, está bien. Ya, sí, está correcto. Ya, pues entonces apliquemos directamente esto de acá. Lo voy a hacer hacia abajo mejor. Y aquí vamos a obtener entonces que alfa va a ser igual a 2 por coseno a la menos 1 de esto de acá sería 15 al cuadrado más 20 al cuadrado menos 10 al cuadrado partido en 15 por 20. ¿Y cuánto tendría que dar eso? Voy a calcularlo. Hmm. Ah, sí, perdón. No, verdad que es 2. Sí, no, se me olvidó colocarlo. Me acabo de fijar. Sí, no, me calculé así como estaba y no me estaba dando. Ahí les doy un tip también. Recuerden que si van a, quizá ahí sí, si van a determinar un coseno a la inversa, lo que tiene que estar dentro del argumento tiene que ser menor que 1. Por ejemplo, a mí se me olvidó colocar el 2 y lo que me estaba dando esto sería coseno a la menos 1 de 1,75. Eso es lo que me dio a mí sin haber agregado el 2. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Que esto no se puede calcular. El ángulo va partido en 2. Pasé el 2 multiplicando directamente. ¿Sí? Por eso está el 2 acá. Entonces a la fórmula le faltaba un 2, era 2ac por coseno de alfa medio. Sí, eso. Sí, falta el 2. Eh, De hecho, lo voy a anotar acá. Ya, en la fórmula faltaba el 2. Entonces, bueno, Martín preguntó, ¿el ángulo no va partido en 2? Pasé el 2 multiplicando, aquí apliqué el coseno a la menos 1 y después este 2 lo pasé multiplicando. Bueno, entonces, si a ustedes les da que tienen que aplicar un coseno a la inversa de 1,75, al tiro acá hay un error porque no se puede calcular. ¿Sí? En este caso, evidentemente faltaba un 2. Así que voy a determinarlo de nuevo.
Ahora, si no me da agregando el 2 es porque hay otra cosa mal. Ahí sí, me da que esto tiene que ser 2 por coseno a la menos 1 de 0.0875. ¿Sí? Eso sí se puede calcular. Así que lo voy a calcular aparte. Me va a dar toda esa expresión. Me da 2 por coseno a la menos 1. Y esto me da entonces 57.91 grados. Ahí estaría. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que no se haya entendido? Aprovechando el poco tiempo que queda. Ya. Antes de terminar, recuerden que cuando ustedes tengan controles, tienen que entregarlo, bueno, los controles tienen que entregarlo en archivo PDF, ¿sí? Así que, ¿qué pueden hacer ustedes para poder entregar un archivo PDF? Lo primero que yo les puedo recomendar es utilizar una aplicación que se llama Cam Scanner, ¿sí? Les recomiendo que si ustedes van a hacer el control a mano, después si lo van a, obviamente tienen que entregarlo, ocupen esta aplicación para que aplica como esto como filtro de escáner y de hecho se ve bastante bien. Así que yo les recomiendo que utilicen esto para entregar sus controles. Ahora, si tienen para escanear en sus casas, ocupen el escáner, ¿sí? Ahí no hay problema. Pero yo les recomiendo que utilicen esto para que sea mucho más ordenado. ¿Cuándo sea el primer control? No tengo idea, ¿sí? Eso no lo sé. Tengo que consultarlo todavía, ¿ya? Pero cuando tengan su primer control, prueba todo, ocupen la aplicación o escaneenlo, ¿sí? Pero ocúpenlo así, tienen que entregar en PDF. Seguramente se va a pedir obligatoriamente la entrega en PDF, ¿ya? No entreguen archivo de imagen. Ahora, si van a, no sé por qué razón, no tienen cómo ocupar ni la aplicación tienen escáner, pero de alguna forma tienen que sacar la foto, así que ustedes le sacan foto al archivo, después los pegan en un Word, que sería, no sé, por ejemplo, a ver, ustedes sacan foto al archivo, que en este caso, por ejemplo, no tengo eso, a ver, podría sacarle un pantallazo al chat así rápidamente. Ustedes pegan el archivo, después cuando van a guardar, ponen guardar como, examinar, y aquí, por ejemplo, eligen archivo PDF. Recuerden que con el correo de la U ustedes pueden descargar los Word actualizados, Word, Excel, todas esas cosas. Así que ustedes guardan así, como PDF, ¿ya? Aunque yo insisto, yo creo que es mucho más sencillo que como tienen que sacarle foto igual y tienen que hacerlo con el celular, ocupen esta aplicación, es mucho más sencillo, ¿ya? Así que eso y Y eso nomás, pues. Si no hay más dudas, quedamos hasta acá, ¿ya? Recuerda que cualquier cosa, cualquier consulta, la pueden hacer a mi correo que está publicado en el aula. Así que quedamos hasta acá. Voy a dejar de grabar ahora. Sí, pues hay que entregar desarrollo, sí. Porque si no, ¿cómo sabemos cómo llega hasta el resultado? Tenemos que saber. Ya. Así que quedamos hasta acá. De nada, que estén bien.